Unidad Educativa Consejo Provincial de Pichincha. Biología. Tema: biomoléculas orgánicas. Estudiante Shirley Chango. Biomoléculas orgánicas. El objetivo es distinguir las diferencias moleculares entre los seres vivos y los inanimados. Identificar las características y funciones generales de las 4 biomoléculas, así como algunos ejemplos de lípidos, carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos. Reconocer los grupos funcionales presentes en las biomoléculas. Clasificación de biomoléculas orgánicas o principios inmediatos: glúcidos, glucosa, glucógeno, almidón, lípidos, ácidos grasosos, triglicéridos, colesterol, fosfolípidos, glucolípidos, proteínas, enzimas, hormonas, hemoglobina, inmunoglobulinas, etc. Metabolitos: ácido pirúvico, ácido láctico, ácido cítrico, etc. ¿Qué funciones tienen biomoléculas orgánicas? Cumplen diversas funciones en los seres vivos, que abarcan desde participar en el impulso nervioso, Na y K, hasta la formación de estructuras como los huesos de los vertebrados o las valvas de los moluscos. Todas son sales de fácil ionización y se encuentran en 2 formas. Biomoléculas inorgánicas son todas aquellas sustancias que carecen de átomos de carbono en su composición química, excepto el dióxido y monóxido de carbono, CO2 y CO. Ya sabemos que las funciones cumplen diversas para los seres vivos. La clasificación es un compuesto químico que se encuentra en los organismos vivos. Están formadas por sustancias químicas compuestas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, sulfuro y fósforo. Las biomoléculas son el fundamento de la vida y cumplen funciones imprescindibles para los organismos vivos. Las biomoléculas orgánicas pueden agruparse en 6 grandes tipos: glúcidos o carbohidratos, lípidos, aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos y vitaminas. Esos son los 6 grandes tipos que pueden agruparse. Vamos con los carbohidratos. Los carbohidratos: glúcidos de carbono o sacáridos son biomoléculas compuestas principalmente de carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque algunos de ellos también contienen otros bioelementos, tales como nitrógeno, azufre y fósforo. Las principales funciones de los glúcidos en los seres vivos son el proporcionar energía inmediata,
No en vano son la principal fuente de energía a través de un proceso de oxidación. En la mayoría de las células no fotosintéticas, así como una función estructural químicamente, los glúcidos se definen como polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas, o en su defecto sustancias de cuya hidrólisis dan lugar a estos compuestos, que denotan la presencia de estos grupos funcionales. El hidroxilo, que se presenta varias veces a lo largo de la cadena carbonatada, y un grupo carbonilo, que puede ser aldehído o cetona. Las formas biológicas primarias de almacenamiento y consumo de energía. La celulosa cumplen con una función estructural al formar parte de la pared de las células vegetales, mientras que la quitina es el principal constituyente del exoesqueleto de los artrópodos. Las características de los carbohidratos, en su mayoría, son elaborados por plantas durante la fotosíntesis, proceso complejo mediante el cual el dióxido de carbono del ambiente se convierte en azúcares sencillos. Los glúcidos son compuestos formados en su mayor parte por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. La función de los carbohidratos, cuya principal función es proporcionarle energía al organismo, ya que 1 gramo de carbohidratos proporciona 4 kcal, constituyendo a un 50 a 60% de la dieta. La función principal de los carbohidratos es el aporte energético. Son una de las sustancias principales que necesita nuestro organismo, junto a la grasa y las proteínas. Los carbohidratos forman parte de los cuerpos de los seres vivos, cumpliendo funciones estructurales y de almacenamiento de energía. Por ejemplo, ribosa, sacarosa, rafinosa y almidón. ¿En dónde se encuentran los carbohidratos? Los carbohidratos se encuentran en una amplia variedad de alimentos, entre los que se encuentran el pan alubial, leche, palomitas, el maíz, etc., entre muchas cosas más. Las formas más comunes de abundante son los azúcares, fibras y almidones. El componente básico de todos los hidratos de carbono es una molécula de azúcar, una simple unión de carbono, hidrógeno y oxígeno. Almidones y fibra son esenciales cadenas de moléculas de azúcar. Algunas contienen cientos de azúcares. Algunas cadenas son lineales, otras complejas. Aquí podemos observar algunas imágenes sobre los carbohidratos para poder mejorar tu salud y cosas así, entre otras. Lípidos. Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas. La mayoría
biomoléculas que están constituidas principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida por oxígeno, que integran cadenas hidrocarbonadas, alifáticas o aromáticas, aunque también pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. Debido a su estructura, son moléculas hidrófobas, insolubles en agua, pero son solubles en disolventes orgánicos no polares, como la benzina, el benceno y el cloroformo, lo que permite su extracción mediante a este tipo de disolventes. A los lípidos se les llama incorrectamente grasas, ya que las grasas son solo un tipo de lípidos procedente de animales y son más ampliamente distribuidos en los organismos vivos. Los lípidos cumplen muchas funciones en los organismos vivientes, entre ellas la de reserva energética, como los triglicéridos estructural, como los fosfolípidos de las bicapas, y reguladora, como las hormonas esteroides. Además, se les atribuye la capacidad de ser aislantes naturales, ya que son malos conductores del calor. Propiedades de los lípidos. Solubilidad. Cuenta con dos fases líquidas, una acuosa y otra lipídica, insoluble entre sí. Punto de función. Las membranas son líquidas a las diversas temperaturas del medio celular. Peso específico, son menos densos que el agua. También se utiliza el número de triacilglicerolos, que son compuestos químicos que constituyen de una molécula glicerol y 3 ácidos grasosos. Son compuestos apolares, por lo que son insolubles en agua y forman con ello grandes gotas esféricas en el citoplasma celular. Propiedades físicas. Solubilidad. Cuenta con dos fases líquidas, una acuosa y otra lipídica, insoluble entre sí. Punto de función. Las membranas son líquidas a las diversas temperaturas del medio celular. Punto específico. Son menos densos que el agua. Propiedades químicas. Esteatorrea. Exceso de grasas en la materia fecales. Son compuestos que poseen una cabeza polar, hidrofílica, y una cola hidrocarbonada, no polar, hidrofóbica. Estas sustancias se llaman anfipáticas y forman bicapas lípidas en los cuales son componentes de las membranas biológicas. Los lípidos más abundantes en la membrana son los fosfoglicéridos. A continuación vamos a ver la clasificación de los lípidos. Los lípidos saponificables, simples lípidos que solo contienen carbono, hidrógeno y oxígeno.
complejos. Además de su molécula de C, H y O, tienen NP y S, fosfolípidos, fosfoglicéridos y glucoséridos. Lípidos insaponificables, terminoides, esteroides, prostaglandinas. A continuación, vamos a ver las proteínas. Las proteínas son macromoléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos. Las proteínas están formadas por aminoácidos y esta secuencia está determinada por la secuencia de nucleótidos de su gen y correspondiente llamados genes estructurales. La información genética determina qué proteínas tiene una célula, un tejido y un organismo. La síntesis de la proteína tiene lugar a través de la traducción ribosomal. Es decir, que está a cargo de los ribosomas y guiada por la información de una molécula de ARN ribosomas y guiada por la información de moléculas de ARN que actúa como molde. Moléculas proteínas están formadas por una sola cadena polipeptídica, por lo que se les llama proteínas monoméricas. Por otro lado, las proteínas oligoméricas presentan más de una cadena, que pueden ser una copia adicional de la misma o una cadena diferente. Ya cada cadena polipeptídica se le llama subunidad. Las proteínas oligoméricas presentan estructura cuaternaria. La mioglobina es un ejemplo de proteínas monomérica y la hemoglobina de proteína oligomérica. Propiedades químicas y físicas de las proteínas. Propiedades químicas. Las proteínas son moléculas tan complejas que es muy difícil conocer con exactitud su estructura química. Se sabe que las cadenas proteicas se enrollan en forma helicoidal y que ciertas proteínas son fibrillante, como el colágeno, mientras otras son globulares, como la albumina. Físico-química de una proteína depende de los R de las cadenas laterales de los aminoácidos expuestos en su superficie. Pueden destacarse 4 solubilidad. El grado de solubilidad de las proteínas varía en función de pH, concentración salina, temperatura, etc. El análisis de HO revela por primera vez cuántas moléculas de cada proteína hay en la célula, con un número total de moléculas estimadas alrededor
de 42 millones. La mayoría de proteínas existen dentro de un rango estrecho entre 100 y 100.000. Clasificación de proteínas por sus propiedades físico-químicas. Las proteínas pueden clasificar en proteínas simples, holopotreídos, formados por aminoácidos o sus derivadas, o proteínas conjugadas. Heteroproteídos, formadas por aminoácidos acompañados de sustancias diversas, y proteínas, sustancias formadas por desnaturalización y desdoblamiento. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos, unidos mediante enlaces fosfodiéster, se forman parte de larga cadena. Algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar tamaños gigantescos de millones de nucleótidos encabezados. Existen dos tipos básicos, el ADN y ARN. Propiedades químicas y físicas de ácidos nucleicos. Los polinucleótidos de DNA y RNA son hidrófilos debido a que se pueden formar puentes de hidrógeno entre el agua y los fosfatos, o el agua y los OH de la pentosa. Por tanto, son más solubles que las bases que los forman. A pH fisiológico, los grupos fosfatos presentan dos cargas negativas. El pK más alto es 6, por lo que los polinucleótidos son moléculas muy largas en su relación a diámetros, proporcionan soluciones viscosas. Químicamente son muy estables, especialmente en el caso del DNA. Al carecer el H2O es precisamente este radical el que proporciona las principales diferencias entre ambas. Ácido nucleico. Además de ser el principal responsable de la actividad catalítica de las ribosomas. La clasificación de los ácidos nucleósidos. Existen dos tipos de ácidos nucleósidos: ADN, ácido desoxirribonucleico, y ARN, ácido ribonucleico, que se diferencian por el glúcido. La pentosa es diferente en cada uno. Ribosoma en el ARN y desoxirribosa en el ADN.